Buenas noches, profesora. Nosotras como grupo escogimos el tema el estallido social ocurrido en el año 2019. Bueno, un tema súper relevante y hasta la actualidad. Sigue aún siendo súper importante en nuestro país. Los integrantes somos Emily Muñoz, Daniela Fuentes, la que habla, y Paula Arenas. Podemos decir que el estallido social en Chile, que comenzó en octubre del año 2019, fue un hito importante en la historia de nuestro país, marcando una serie de eventos que reflejaron la insatisfacción popular con el modelo económico y social vigente. Algunos puntos importantes que vamos a abarcar son los antecedentes como el modelo económico y la desigualdad, la desconfianza en las situaciones, el descontento previo al estallido social como movimientos sociales, desigualdad social y el detonante que formó el estallido social, por ejemplo, la evasión masiva del metro, la represión y la respuesta violenta del pueblo. La expansión del movimiento, protestas masivas, diversos sectores que se sumaron, la respuesta del gobierno ante momentos de reforma y diálogo, firmas constitucionales, consecuencias del estallido social. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la apertura del proceso constituyente, la reforma social, la represión, los derechos humanos, el cambio político. Y además el impacto cultural que tuvo esto en nuestra población. Y además la conclusión de este trabajo. Modelo económico y desigualdad. Chile ha sido conocido por tener uno de los modelos económicos más neoliberales en América Latina, el cual fue instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet, que fue entre 1978 y 1990. Aunque el país ha experimentado un crecimiento económico en las últimas décadas, la distribución de la riqueza ha sido muy desigual. Esto se ve reflejado en la desconfianza en las instituciones. A lo largo de los años, las protestas y las demandas sociales fueron aumentando. A pesar de algunas reformas, la población seguía considerando que el sistema político y económico estaba lejos de satisfacer las necesidades del país. La corrupción política y la falta de transparencia también alimentaron la desconfianza hacia las autoridades y el descontento hacia Chile. Podemos decir que el descontento previo al estallido, desde muchos años antes, Chile vivió una serie de movilizaciones por parte de los distintos sectores, especialmente por los estudiantes, quienes luchaban por una educación eh, pública, gratuita y de calidad, sintiendo que muchas veces nosotros no fuimos escuchados. El detonante del estallido social. El estallido social comenzó en octubre del año 2019, cuando el gobierno anunció el aumento en las tarifas del Metro de Santiago. El aumento fue apenas 30 pesos, pero la medida fue vista como un símbolo de la creciente desigualdad en el país. ¿Qué ocurrió después de esto? La evasión masiva del metro. En lugar de ser una protesta aislada, el aumento de las tarifas del metro desató una evasión masiva del pago del pasaje, especialmente entre los jóvenes estudiantes. Esta evasión se convirtió en un acto de desobediencia civil que rápidamente ganó fuerza y se expandió a otras áreas de la ciudad. Represión y respuesta violenta. La respuesta del gobierno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, fue rápida y dura. Se declaró al estado de emergencia, se militarizó Santiago y otras ciudades, se impuso un toque de queda, la represión violenta generó más indignación y la protesta se extendió más allá del metro, convirtiéndose en un rechazo a las políticas económicas, la desigualdad y el autoritarismo. La expansión del movimiento. Protestas masivas hubieron en cuestión de días. Las protestas se transformaron en un movimiento nacional que convocó a cientos de miles de personas en todo el país. Las demandas se diversificaron, abarcando temas como la mejora de las pensiones, el fin de la privatización de servicios básicos y la reforma a la salud y la educación y la democratización del país.
Diversos sectores se sumaron. En las calles se vieron movilizaciones de estudiantes, trabajadores, mujeres, pueblos originarios y otros grupos sociales. El llamado a la justicia social y el cambio estructural cobró fuerza en toda la nación. La respuesta del gobierno. Intentos de reforma y diálogo. Ante la presión de las manifestaciones, Piñera hizo algunos intentos por calmar la situación. Aceptó discutir una serie de reformas sociales, como la reforma al sistema de pensiones, la subida del salario mínimo y la reformalización de las tarifas del transporte público. Sin embargo, muchas de estas medidas fueron percibidas como insuficientes o tardías. Reformas constitucionales. Uno de los resultados más importantes del estallido fue el llamado a una nueva constitución. Chile está regido por la Constitución de 1980, redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, aunque han sido modificadas en diversas ocasiones desde la transición de la democracia en 1990. Sin embargo, muchos chilenos consideraban que esta constitución seguía siendo un obstáculo para la equidad y el cambio real. En noviembre de 2019, el gobierno acordó con diversos sectores políticos un proceso para crear una nueva constitución a través de un plebiscito. Consecuencias del estallido social. Apertura al proceso constituyente en el 2020. Chile celebró un plebiscito en el que más del 78% de los votantes aprobaron la redacción de una nueva constitución a través de una convención constitucional elegida por el pueblo. Reformas sociales. El gobierno y el Congreso implementaron algunas reformas sociales que mejoraron las pensiones y la atención sanitaria, aunque el descontento persistió en muchas de las áreas. Represión y derechos humanos. Durante las protestas se registraron abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Se denunciaron casos de violaciones a los derechos humanos, como abusos sexuales, torturas y muertes. Esto se convirtió en un tema crucial de debate tanto en el país como en la comunidad internacional. Hubo un cambio político. Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021 reflejaron un cambio en el panorama político de Chile, con la elección de Gabriel Boric, presidente, un joven líder de izquierda que encabezó las protestas estudiantiles antes y que representaba una nueva generación política en nuestro país. Hubo un importante impacto cultural y político. El estallido social del 2019 y sus consecuencias trajeron consigo un cambio cultural y político importante. La generación joven, la generación actual, que fue protagonista de las manifestaciones, mostró un fuerte rechazo a las estructuras de poder tradicionales y a la vieja política. Las demandas sociales como el acceso a derechos básicos y la lucha contra las desigualdades marcaron el rumbo del país en los años siguientes. En conclusión, como grupo, podemos decir que el estallido social en Chile fue un fenómeno complejo que no solo se originó por el aumento al precio del transporte, sino que fue un reflejo de años de descontento acumulado por la desigualdad y las tensiones sociales en el país. Aunque los resultados no fueron inmediatos, hubo un proceso que llevó a una nueva constitución. Aún así no se concretó, pero aún así estamos en camino hacia a que se concluya. Hay reformas sociales y un cambio de la forma en que muchos chilenos perciben el sistema político y económico. El estallido social sigue siendo un tema central en la política chilena y una referencia importante en los debates sobre justicia social y derechos humanos en América Latina.